Mi hermano intentó quitarme el departamento el mismo día que enterramos a mi papá. No me lo dijo en el cementerio, claro. Eso hubiera sido demasiado honesto para él. Me lo dijo 3 semanas después, por mensaje de texto, a las 11 de la noche, como si fuera algo sin importancia, como si me estuviera pidiendo que le pasara una receta. Y yo estaba sola en la cocina, sin encender las luces, leyendo esas palabras en la pantalla una y otra vez, sintiendo cómo algo dentro de mí se iba enfriando despacio, como el café que había olvidado en la mesa desde la mañana. Pero esta historia no empieza ahí, empieza mucho antes. Empieza el día que terminé mi residencia médica, 5 años después de haberme prometido a mí misma que lo iba a lograr. 5 años de noche sin dormir, de comer lo que hubiera en la sala de descanso, de llegar a casa con los pies tan cansados que me quitaba los zapatos antes de cerrar la puerta. 5 años en los que mi familia casi nunca preguntó cómo estaba, pero siempre supo exactamente cuándo necesitaban algo de mí. El día que recibí mi certificado, lo primero que hice fue llamar a mi mamá. No sé por qué lo sigo haciendo, eso de llamar primero a ella. Supongo que hay cosas que el cuerpo repite aunque la cabeza ya sepa cómo terminan. Sonó 4 veces, buzón de voz. Le dejé un mensaje corto, con la voz todavía temblando de emoción, diciéndole que lo había logrado, que era médica, que todo ese sacrificio había valido la pena. Colgué y me quedé parada en el pasillo del hospital, con el certificado enrollado en la mano, escuchando el ruido de fondo de los pasillos, el sonido de las ruedas de una camilla, alguien hablando por radio a lo lejos. Todo seguía igual a mi alrededor, solo yo sentía que algo enorme acababa de pasar. Entonces llamé a Andrés, mi hermano mayor. El que, según mi mamá, siempre había tenido más sensibilidad, más intuición, más de todo lo que a mí me sobraba, según ella. Contestó al segundo tono, lo cual ya me debió haber dicho algo, porque Andrés no contesta rápido a menos que esté esperando algo. Su voz sonó tranquila, casi distraída. «Oye, qué bueno», dijo. 2 palabras. Ni una pausa, ni un segundo para que eso respirara. Y luego, sin cambiar el tono, como si las 2 cosas tuvieran el mismo peso. «Oye, es que necesito hablar contigo de algo importante». Así, sin más. 5 años de mi vida condensados en qué bueno, y ya estábamos hablando de lo suyo. Me acuerdo de que me apoyé contra la pared del pasillo y cerré los ojos un momento, no de tristeza todavía, sino de ese reconocimiento que duele diferente, el de saber exactamente lo que está pasando y no poder fingir que no lo sabes. Era un patrón que conocía de memoria. La había vivido en cumpleaños, en navidades, en cada momento que debería haber sido mío y terminaba girando alrededor de él. Lo que quería era que yo avalara un préstamo bancario, que pusiera mi nombre, mi historial, mi trabajo recién estrenado como garantía para que él pudiera comprar un local comercial que, según me explicó con una seguridad que me dejó sin palabras, iba a cambiar todo. Yo tenía deudas todavía de la universidad. Tenía un contrato nuevo que podía romperse si algo salía mal. Tenía miedo, un miedo real y concreto, de que un paso en falso me dejara sin todo lo que había construido. Se lo dije, con calma, con detalle, con respeto, y él me escuchó en silencio hasta que terminé. Luego dijo, «Es que eres muy egoísta, Valentina, siempre has sido así», y colgó. Me quedé con el celular en la mano, en ese pasillo que olía a desinfectante y café frío, con el certificado todavía enrollado en la otra mano, preguntándome cuántas veces más iba a dejar que esa palabra me atravesara como si tuviera razón. Si esta historia te está llegando, si reconoces algo de esto en tu propia vida, dale like y suscríbete. Necesito saber que no estoy hablando sola. Diego lo notó antes que yo. Eso es lo que más me cuesta admitir, que la persona que llevaba menos tiempo en mi vida fue la primera en ver lo que yo llevaba años ignorando. Él no me lo dijo de golpe, tampoco. Diego no es de esos. Es de los que esperan el momento justo, de los que no hablan para llenar el silencio, sino para romperlo cuando hace falta. Una noche, estábamos sentados en el sofá después de cenar, con la televisión encendida pero sin sonido, y él me preguntó, casi sin levantar la vista, «Oye, ¿cuánto llevas prestándole a Andrés en total?» Me lo preguntó así, en voz baja, sin acusación, sin drama. Y yo empecé a sumar en voz alta. La primera vez que le presté dinero había sido para cubrir un mes difícil,
eso me dijo él, y yo le creí porque quería creerle. Luego hubo otra vez, y otra, y en algún punto dejé de llamarlo préstamo porque él nunca usaba esa palabra, y yo había aprendido a hablar su idioma sin darme cuenta. Estaba sumando y me detuve a la mitad porque el número que estaba construyendo en mi cabeza era más grande de lo que yo misma recordaba, mucho más grande. Diego no dijo nada, solo me miró, y esa mirada, tranquila, sin juicio, pero completamente clara, me dijo más que cualquier argumento. Porque a veces no necesitas que alguien te explique lo que está pasando, necesitas que alguien te mire mientras tú misma lo ves por primera vez. Lo que vino después de esa noche fue raro. No fue una decisión inmediata, no fue un momento de claridad perfecta donde todo encajó de golpe. Fue más lento que eso. Fue como cuando tienes algo en la garganta y tardas un rato en decidir si lo vas a tragar o lo vas a sacar. Yo seguía yendo a trabajar, seguía contestando los mensajes de mi mamá sobre cosas sin importancia, seguía siendo la misma Valentina de siempre por fuera, pero por dentro algo había cambiado de lugar. Algo que antes estaba suelto ahora tenía nombre, y los nombres, cuando aparecen, no desaparecen solos. Pasaron 3 semanas desde esa noche en el sofá, y Andrés apareció en mi puerta sin avisar, a las 8 de la mañana, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, así, sin mensaje previo, sin llamada, como si mi casa fuera una extensión de su propio espacio, como si el hecho de ser mi hermano le diera acceso permanente a cualquier rincón de mi vida. Diego ya se había ido a trabajar. Yo estaba en pijama, con el café recién hecho, y abrí la puerta porque no lo esperaba y porque todavía, en ese momento, seguía siendo la Valentina que abría las puertas sin pensar. Entró hablando. Eso también era típico de él, entrar ocupando el espacio con palabras antes de que nadie pudiera decir nada. Se sentó en la silla de la cocina, la que siempre usa Diego, y empezó a explicarme que el préstamo que yo no había querido avalar ya no era necesario porque había encontrado otra solución. Lo dijo con esa tranquilidad suya que siempre me costó entender, esa calma de alguien que nunca parece preocuparse de verdad por nada, porque siempre hay alguien más que se preocupa por él. Pensé que había venido a cerrar el tema. Pensé que eso era una especie de paz. Qué equivocada estaba. Lo que quería ahora era diferente, me dijo. Ya no necesitaba mi firma en ningún papel. Solo necesitaba que yo le prestara dinero directamente. Una cantidad fija, me dijo, para arrancar el negocio mientras el banco procesaba algo. Lo dijo así, vago, sin detalles, como si los detalles fueran un trámite menor. Y cuando le pregunté cuánto, me dijo un número que me hizo soltar el café sobre la mesada. No mucho, dijo él. Para mí era casi 2 meses de sueldo. Para él era no mucho. Me acuerdo del olor a café derramado sobre la cerámica blanca, ese olor ácido mezclado con el silencio que se instaló entre los dos. Yo lo miré. Él me miraba con esa expresión que conozco desde niña, una mezcla de expectativa y algo que casi parece ofensa anticipada, como si ya estuviera preparándose para molestarse en caso de que yo dijera que no. Y ahí estaba otra vez esa palabra que él había usado por teléfono semanas atrás. Egoísta. No la dijo en voz alta esta vez, pero la sentí flotando en el aire de mi propia cocina como humo. Le dije que no podía, no que no quería, sino que no podía, porque todavía en ese momento yo seguía suavizando las cosas, seguía buscando la manera de decir la verdad sin que sonara a rechazo. Él asintió despacio, se levantó, empujó la silla hacia atrás con un ruido seco contra el piso y me dijo algo que me quedó grabado con una claridad que todavía me sorprende. Me dijo, está bien, Valentina, pero acuérdate de esto cuando necesites algo. Y se fue. Cerró la puerta sin portazo, que de alguna forma fue peor que si lo hubiera dado. Me quedé parada en la cocina con el café derramado y esa frase en la cabeza, dándole vueltas como se le da vueltas a algo que no termina de tener sentido. Acuérdate de esto cuando necesites algo. Como si ayudarlo fuera una inversión, como si el cariño entre hermanos fuera una cuenta corriente, donde él llevaba el registro y yo siempre estaba en deuda. Limpié el café del mesón muy despacio, pasé el trapo 2 veces más de las necesarias, y me di cuenta de que llevaba años limpiando derrames que no eran míos. Esa misma noche le conté a Diego lo que había pasado. Se lo conté todo, el número que Andrés me había pedido, la frase de salida, la silla empujada contra el piso. Diego escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, no dijo nada malo de mi hermano, no era su estilo, pero sí me hizo una pregunta que no esperaba.
Me preguntó si yo recordaba la última vez que Andrés había hecho algo por mí sin que hubiera algo de por medio. Me quedé callada. Busqué en mi memoria con honestidad, sin filtros, sin el instinto de proteger lo que había tenido siempre, y no encontré nada, absolutamente nada. No dormí bien esa noche. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando la respiración tranquila de Diego a mi lado, preguntándome, ¿cómo es posible que una persona pase tanto tiempo sin ver algo que estaba justo enfrente? Y entonces me vino a la cabeza algo que había guardado sin querer, algo que había pasado meses antes y que yo había decidido no mirar de frente porque mirarlo de frente hubiera significado tener que hacer algo al respecto. Mi mamá me había dicho una vez, casi de pasada, casi como si no importara, que Andrés lo había tenido más difícil que yo era más fuerte, que yo podía sola, que a mí las cosas no me afectaban igual. Lo dijo como un cumplido, yo lo recibí como uno. Ahora, mirando el techo a oscuras, entendí que nunca lo había sido. Era una explicación, una forma de justificar por qué a él había que ayudarlo y a mí no. Y lo peor no era que ella lo creyera, lo peor era que yo también me lo había creído durante años, hasta esa noche. Mi mamá me llamó al día siguiente como si nada hubiera pasado, como si Andrés no hubiera estado en mi cocina la mañana anterior empujando sillas y dejando frases envenenadas en el aire. Me llamó para hablarme del clima, de una vecina, de una serie que estaba viendo, y yo contesté. Contesté porque así lo hacía siempre, porque había aprendido desde pequeña que con mi mamá las conversaciones difíciles no existían, que todo lo que no se nombraba simplemente no había ocurrido. Pero esa vez algo fue diferente. Esa vez yo estaba escuchándola hablar de cosas sin importancia y pensando en la pregunta que Diego me había hecho la noche anterior. La última vez que Andrés hizo algo por mí sin que hubiera algo de por medio. Seguía sin encontrar la respuesta. 2 semanas después llegó la invitación a una comida familiar. Mi mamá las organizaba cada cierto tiempo, siempre en su casa, siempre con esa energía de reunión obligatoria disfrazada de ocasión especial. Yo fui, Diego también. Llegamos puntuales, con una botella de vino y la mejor disposición que pude armar en el camino. La casa olía a comida casera, a ese olor denso y familiar que de niño me parecía acogedor y que ese día me apretó el pecho de una manera que no supe explicar hasta mucho después. Andrés llegó tarde, como siempre. Entró saludando a todos con esa soltura suya, esa forma de ocupar el espacio como si el espacio le perteneciera, y se sentó a la mesa sin mirarme más de 2 segundos. Mi mamá le sirvió primero, también como siempre. La comida avanzó con conversaciones normales, preguntas sobre el trabajo, comentarios sobre nada, y yo pensé por un momento que quizás esa tarde iba a ser simplemente una tarde. Que quizás me había equivocado al llegar con la guardia tan alta. Entonces, Andrés se limpió la boca con la servilleta, la dejó sobre la mesa y dijo en voz alta, mirando a mi mamá pero hablando para todos, que yo lo tenía abandonado. Así, con esa palabra, abandonado. Me quedé quieta. No fue un silencio dramático ni calculado. Fue el silencio de alguien a quien le acaban de decir algo tan torcido que el cuerpo necesita un segundo para procesar si lo escuchó bien. Mi mamá asintió, despacio, con esa expresión de preocupación suya que siempre me había parecido genuina y que en ese momento vi de otra manera. Dijo que yo había cambiado desde que empecé a trabajar, que me veía diferente, que Diego me había alejado de la familia. Lo dijo en voz baja, casi con tristeza, como si fuera un diagnóstico y no una acusación. Pero era una acusación, eso lo entendí perfectamente. Diego no dijo nada. Lo sentí a mi lado, quieto, y por debajo de la mesa me apretó la mano una vez, despacio, sin llamar la atención de nadie. Ese gesto pequeño fue lo único que me ancló a la silla, porque por dentro yo estaba en otro lugar completamente. Estaba calculando cuántas veces había escuchado alguna versión de eso mismo, cuántas veces mi mamá había encontrado la manera de convertir mis límites en distancia y mi silencio en culpa, y Andrés ahí, usándola sin que ella lo supiera, o quizás sabiéndolo perfectamente, nunca lo llegué a saber del todo. No respondí en la mesa, me guardé todo y seguí comiendo, seguí asintiendo en los momentos correctos, seguí siendo la Valentina que sabe manejar situaciones difíciles con cara de que todo está bien. Pero algo se había roto en esa tarde de manera irreversible. No fue un portazo ni una escena, fue algo más silencioso y más definitivo,
como cuando una grieta aparece en una pared y ya sabes que no tiene arreglo aunque por fuera todavía parezca entera. En el carro de vuelta a casa no hablamos mucho. Diego conducía y yo miraba por la ventana los árboles pasar, las luces de los negocios, la gente caminando en la calle sin saber nada de lo que acababa de pasar en esa sala. Le dije que estaba bien. Él no me creyó, pero tampoco me contradijo. Me dejó tener ese rato en silencio que a veces uno necesita para ordenar lo que siente antes de poder decirlo en voz alta. Y yo aproveché ese silencio para hacerme una pregunta que llevaba mucho tiempo evitando. ¿Cuánto tiempo más iba a seguir sentándome a esa mesa? Tardé varios días en procesar todo. Seguí trabajando, seguí con mi rutina, pero por dentro algo estaba moviéndose del lugar, lentamente, como esos cambios que no se ven hasta que ya están hechos. Y fue en uno de esos días ordinarios, un domingo por la tarde, mientras ordenaba una caja vieja que había traído del cuarto de mis papás, después de que mi papá murió, que encontré algo que no estaba buscando. Era un sobre. No tenía nada escrito por fuera, solo estaba cerrado con solapa doblada, de esa manera descuidada que tiene la gente cuando guarda algo sin pensar que alguien más lo va a encontrar algún día. Lo abrí porque estaba en una caja que era mía, en mi casa, entre cosas que yo había guardado. Adentro había una carta escrita a mano, con la letra de mi mamá, esa letra redonda y apretada que conozco desde que aprendí a leer. Estaba dirigida a mi tía, su hermana, la que vive lejos y con quien hablan poco. La leí de pie, en medio del cuarto, con la caja todavía abierta a mis pies, y mientras leía, algo dentro de mí se fue enfriando de la misma manera que el café de aquella mañana cuando Andrés apareció en mi puerta. Mi mamá le contaba a mi tía que yo era la más difícil de sus hijos, que siempre había sido así. Que Andrés tenía más sensibilidad, que con él las cosas fluían, que conmigo siempre había que estar explicando todo, justificando todo, aguantando ese carácter mío que nunca había sabido suavizar. Lo decía sin rabia, que eso fue lo que más me golpeó. Lo decía con esa resignación tranquila de alguien que ha llegado a una conclusión y ya la tiene aceptada hace tiempo. Doblé la carta, la metí de vuelta en el sobre, no la rompí, no la tiré, no hice nada dramático con ella. La guardé dentro de la caja, debajo de todo lo demás, y cerré la tapa con las 2 manos. Me senté en el borde de la cama y me quedé ahí un rato largo, mirando la caja, sin pensar en nada concreto, dejando que todo lo que acababa de leer se acomodara en algún lugar de mi interior. Porque no era una sorpresa, eso era lo más extraño de todo. No me sorprendió ni una sola línea. Era como leer en voz alta algo que yo ya sabía, pero que nunca nadie había dicho tan claramente. Y hay una diferencia enorme entre saber algo y verlo escrito con la letra de tu propia mamá en un papel que nunca fue pensado para tus ojos. Esa diferencia tiene un peso que no se parece a ningún otro. La noche que encontré esa carta, Andrés me mandó el mensaje que lo cambió todo. No fue coincidencia, aunque en el momento me lo pareció. Fue simplemente el momento en que 2 cosas que venían moviéndose por caminos separados llegaron al mismo punto al mismo tiempo. Yo todavía tenía el sobre en las manos cuando el celular vibró sobre la cama. Lo vi desde donde estaba, la pantalla encendida, el nombre de él iluminado en la oscuridad del cuarto. Lo dejé sonar, lo dejé apagarse, y luego lo abrí. El mensaje decía esto: necesito que hablemos del departamento. Mamá dice que papá puso dinero cuando compraste y que eso hay que arreglarlo. Lo leí una vez, lo leí 2 veces. Y luego me senté en el borde de la cama con el celular en una mano y el sobre con la carta en la otra, mirando las 2 cosas al mismo tiempo, sintiendo cómo todo lo que había estado flotando suelto en mi cabeza durante meses, de repente encontraba su lugar exacto. Era como cuando pones la última pieza de un rompecabezas, y la imagen que aparece no es la que esperabas, sino una completamente diferente y más clara. Mi papá había muerto 2 años antes. Había sido una muerte lenta, de esas que te dan tiempo para prepararte pero que igual te dejan sin piso cuando llegan. Antes de morir, en uno de esos días tranquilos en que los 2 estábamos solos en su cuarto del hospital, me dijo que había separado algo de dinero para mí. No para Andrés, no para los 2 por igual, para mí. Me lo dijo mirándome a los ojos, con esa claridad que tienen las personas cuando ya no les queda energía para rodeos. Me dijo que sabía lo que yo había hecho sola, lo que había construido sin que nadie le pusiera el nombre correcto, y que ese dinero era su manera de decirme que él
sí lo había visto, que siempre lo había visto. Usé ese dinero para la entrada del departamento. Era suficiente para cubrir casi la mitad. Fue un regalo formal, declarado, con papeles. No era un préstamo, no era una inversión conjunta, no era nada que tuviera que devolver ni compartir. Era mío, de la misma manera en que eran mías las noches de guardia y los años de residencia y cada decisión difícil que había tomado sin pedirle permiso a nadie. Y ahora Andrés, usando la voz de mi mamá como escudo, quería convertir ese regalo en una deuda. Me quedé dormida esa noche con el celular boca abajo sobre la mesita. No le respondí, no porque estuviera evitando el conflicto, sino porque por primera vez en mucho tiempo no sentí la urgencia de apagarlo de inmediato. Esa urgencia, la de responder rápido, la de suavizar, la de arreglar antes de que algo se rompiera, había sido mi modo de funcionar durante años, y esa noche, por alguna razón que no supe explicarme del todo, simplemente no estaba. A la mañana siguiente le conté todo a Diego mientras desayunábamos. Le mostré el mensaje de Andrés, le hablé de la carta de mi mamá, le expliqué lo del dinero de mi papá y los papeles que lo respaldaban. Diego me escuchó sin interrumpir, con esa atención suya que nunca se siente como juicio, sino como espacio. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio, con la taza de café entre las dos manos. Luego me dijo algo que no olvidé. Me dijo que lo que Andrés estaba haciendo no era un malentendido ni un error de comunicación, era una decisión, y que yo tenía que tomar la mía. Esa frase me acompañó todo el día. La llevé al trabajo, la llevé en el trayecto de vuelta, la llevé mientras preparaba la cena y mientras miraba sin ver la pantalla del televisor esa noche. Una decisión, no una reacción, no una respuesta emocional, no una defensa, una decisión fría, clara, tomada desde un lugar que no fuera el miedo ni la culpa, ni ese reflejo antiguo de mantener la paz a cualquier precio. Y mientras pensaba en eso entendí que nunca antes había tomado una decisión así con mi familia. Siempre había reaccionado, siempre había respondido al ritmo que ellos marcaban. Esta vez iba a ser diferente. La abogada se llamaba Carmen Restrepo y tenía una oficina pequeña pero ordenada, con estantes llenos de carpetas y una planta en la ventana que era lo único que no parecía tener un lugar exactamente asignado. Me recibió un martes por la tarde. Yo llegué con una carpeta que había armado la noche anterior, todo en orden, los documentos del regalo de mi papá, los registros de las transferencias, los papeles del departamento con mi nombre impreso en cada página, y los mensajes de Andrés guardados en el celular con sus fechas exactas. Carmen los revisó en silencio. No hacía ruido mientras leía, no murmuraba, no fruncía el ceño de manera exagerada. Solo leía, pasaba la página, leía más. Yo estaba sentada frente a ella con las manos juntas sobre la falda, escuchando el sonido del tráfico afuera, el ruido lejano de alguien hablando en la oficina de al lado, el tic tranquilo del reloj sobre el estante. Cuando terminó, cerró la carpeta con cuidado, la dejó sobre el escritorio y me miró. Me dijo que legalmente yo estaba completamente protegida, que el dinero de mi papá estaba documentado como donación, que el departamento era mío sin ninguna ambigüedad, que no había base legal para ningún reclamo. Y luego dijo algo que no esperaba que dijera una abogada. Me dijo que lo que yo tenía en esa carpeta no era solo documentación, era un patrón, una secuencia de hechos que contaban una historia muy clara sobre cómo había funcionado esa dinámica durante años, y que lo que yo decidiera hacer con eso dependía completamente de mí, pero que cualquier cosa que decidiera lo hiciera desde un lugar de claridad y no de culpa. Patrón. Era la segunda vez que alguien usaba esa palabra para hablar de mi familia. Diego la había usado una noche en el sofá. Carmen la usaba ahora en su oficina ordenada. Y yo la estaba empezando a entender de una manera que iba mucho más allá de los documentos sobre el escritorio. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y algo distinto en el pecho. No alivio todavía, algo anterior al alivio, algo que se parece más a cuando finalmente le pones nombre a un dolor que llevabas cargando sin saber cómo llamarlo. Andrés llamó a mi trabajo. No a mi celular, no a mi casa, a mi trabajo, preguntando por mí con la recepcionista, dejando un mensaje que decía que era urgente, que era un asunto familiar, que necesitaba que yo le devolviera la llamada ese mismo día.
Me enteré cuando llegué de almuerzo y vi el papel amarillo pegado en el borde de mi monitor, con su nombre y un número que no reconocí. Mi compañera de oficina me lo entregó con una expresión que intentaba no ser curiosa y no lo lograba del todo. Guardé el papel en el cajón sin decir nada y seguí con mi tarde como si no pesara nada, aunque pesaba bastante. Esa noche le conté a Diego. Él escuchó, asintió despacio y me preguntó si yo creía que Andrés había llamado ahí por error o si lo había hecho a propósito. La pregunta me quedó dando vueltas porque la respuesta era obvia y las dos sabíamos cuál era. No había sido un error, había sido una señal. Una manera de decirme que si yo no respondía en mi terreno, él iba a aparecer en el mío. Era el mismo mecanismo de siempre, solo que esta vez con una dirección diferente. Y esa noche decidí que era el momento de hacer lo que Carmen me había sugerido desde el primer día. Me senté en la mesa con el computador, abrí un documento nuevo y empecé a escribir. No una carta emocional, no una lista de reproches, no el tipo de mensaje que uno escribe a las 2 de la mañana, con el corazón acelerado, y luego borra antes de enviar. Escribí algo corto, directo, sin adjetivos innecesarios. Le informaba a Andrés que el departamento era mío, que el dinero de mi papá había sido una donación formal con documentación completa, que no existía ninguna deuda ni ningún reclamo válido, y que cualquier comunicación futura relacionada con temas legales debía hacerse a través de Carmen. Le di su nombre completo y el número de su oficina. Punto. Luego escribí una versión más corta del mismo mensaje para mi mamá. Sin acusaciones, sin mencionar la carta que había encontrado, sin abrir ninguna de las puertas que hubieran convertido eso en una discusión sin fin. Solo los hechos, solo lo que era necesario saber. Revisé los 2 mensajes 3 veces, no para suavizarlos, sino para asegurarme de que no sobraba nada ni faltaba nada. Los envié un miércoles a las 11 de la mañana, igual que cualquier otro correo de trabajo, y luego cerré el computador y fui a atender a mi primer paciente del día. A las pocas horas, cuando revisé el celular entre consulta y consulta, tenía más de 20 mensajes sin leer. No los abrí, los vi apilarse durante el resto de la tarde como algo que existía en otro plano, como ruido de fondo de una ciudad que ya no era la mía. Esa sensación, la de no necesitar abrirlos de inmediato, la de no sentir ese jalón físico en el pecho que me había acompañado toda la vida cada vez que alguien de mi familia necesitaba algo, esa sensación era nueva y era extraña. No porque fuera incómoda, sino porque era calmada de una manera que yo no conocía. Diego estaba en casa cuando llegué. Tenía música puesta en la cocina, algo tranquilo, y estaba cocinando con esa concentración suya que siempre me parece casi meditativa. Me preguntó cómo había estado el día. Le dije que bien. Me miró un segundo más de lo normal, buscando algo en mi cara, y luego sonrió despacio. Bien, repitió. Y esa palabra entre los dos en ese momento valía mucho más de lo que parecía. Esa noche abrí los mensajes. No todos, solo los suficientes para entender el tono. Andrés estaba furioso, eso era claro. Usaba palabras fuertes y frases largas que giraban siempre sobre el mismo eje. Que yo me creía más, que me había olvidado de dónde venía, que iba a arrepentirme. Mi mamá escribía diferente. Su tono era herido, más que enojado. Y eso de alguna manera era más difícil de leer, porque el enojo es fácil de sostener desde lejos, pero la tristeza de una madre tiene una manera de entrar por los lugares donde todavía queda algo abierto. La leí 2 veces, luego la cerré. No respondí ninguna. Lo que vino en los días siguientes fue un silencio que al principio se sintió tenso y que poco a poco fue cambiando de textura. Como cuando dejas de escuchar un ruido constante que ya no notabas porque llevaba tanto tiempo ahí que se había vuelto parte del fondo. Y de repente no está, y tardas un rato en entender que lo que sientes no es vacío, sino quietud. Seguí trabajando, seguí viviendo, seguí siendo la misma persona que había sido siempre, solo que sin ese peso constante de estar midiendo cada paso para no despertar algo en alguien más. Carmen me llamó 2 semanas después para decirme que Andrés había contactado su oficina. Me lo dijo con esa calma profesional suya, sin drama, como si fuera un trámite más. Me explicó que él había preguntado por sus opciones legales y que después de revisar la documentación, el asesor con quien habló le había dicho que no tenía ninguna base para ningún reclamo. Punto final, me dijo Carmen, al menos en ese frente. Colgué el teléfono y me quedé parada en el pasillo de mi trabajo,
con el celular en la mano, mirando la pared frente a mí sin ver nada en particular. Pensé en mi papá, en esa tarde en el hospital cuando me miró a los ojos y me dijo que él sí lo había visto. Pensé en lo que significaba que ese dinero, que era su última manera de decirme algo, hubiera sido exactamente lo que Andrés había intentado quitarme. Y pensé también en que no lo había logrado, no esta vez. Hay algo que aprendí en todo esto que no tiene que ver con documentos, ni con abogados, ni con mensajes enviados un miércoles por la mañana. Tiene que ver con algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Tiene que ver con entender que durante años yo había confundido dos cosas que no son lo mismo. Había confundido ser útil con ser querida. Y esa confusión no fue un accidente, fue algo que se construyó despacio, con palabras pequeñas, con silencios en los momentos equivocados, con una carta que nunca fue pensada para mis ojos, pero que de alguna manera llegó a mis manos en el momento exacto en que necesitaba leerla. Nadie te dice cuándo es el momento de dejar de doblar la espalda para que otros caminen más cómodos. Eso no viene de afuera, viene de adentro, de un lugar muy quieto que la mayoría del tiempo tiene la voz muy baja, pero que cuando habla con una claridad que no se parece a nada. Y cuando por fin lo escuchas, cuando por fin te sientas a darle la atención que lleva años pidiendo, lo que encuentras no es rabia, ni resentimiento, ni ganas de destruir nada. Encuentras simplemente la versión de ti misma que siempre estuvo ahí, esperando que alguien le abriera la puerta. Y ese alguien, al final, tenías que ser tú. Diego me preguntó una noche, mucho después de que todo se calmara, si lo extrañaba. A mi familia, quiso decir, a esa versión de ella que existía antes de que todo esto pasara. Me quedé pensando en serio antes de responder, y lo que le dije fue que no extrañaba esa versión porque esa versión nunca había sido real. Lo que extrañaba era la que siempre quise que fuera, y esas dos cosas no son lo mismo. Ahora te pregunto a ti, y quiero que seas honesto en los comentarios. ¿Cuántas veces has seguido cediendo, callando, doblándote, no porque quisieras, sino porque le tenías más miedo al silencio de ellos que a tu propio malestar? Cuéntame, porque si esta historia te llegó, probablemente tienes algo que decir. Si este tipo de historias reales te importan, dale like y suscríbete. Hay mucho más por contar.